Hoy vamos a hacer tarta de la viña. Es una tarta de queso súper deliciosa que se hace súper fácil con muy pocos ingredientes y que yo tenía muchas ganas de hacer, pero que no me he atrevido hasta ahora porque quería indagar un poco más. Es la tarta de un restaurante de San Sebastián que se llama La Viña. Así que con el permiso de La Viña y de toda la gente de San Sebastián, esta es mi propuesta de tarta de la viña. Espero que os guste. Bueno, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 210 grados centígrados, calor arriba y abajo, sin ventilador. Y también vamos a preparar lo que es el molde. Vamos a usar un molde desmontable de 25 centímetros de diámetro por 7 de alto. Vamos a coger una hoja de las de papel de horno, de las de papel vegetal, la vamos a meter debajo del grifo, la vamos a humedecer bien, la vamos a estirar otra vez y a sacudir el exceso de agua y con ello vamos a forrar. Ya veréis que bien queda forrado todo lo que es el molde, se adapta perfectamente. Ahora que ya tenemos precalentado el horno y ya tenemos nuestro molde bien forrado y reservado, ahora lo que vamos a hacer es mezclar el queso con el azúcar. Vamos a coger un bol, el bol de la batidora de varillas eléctricas o el bol donde vayamos a batirlo a mano, porque podéis hacerlo también con varilla manual. Y en él vamos a echar 1 kilo de queso crema y 400 gramos de azúcar blanca. Y vamos a batir y batir y batir hasta que integre muy bien, hasta que los dos elementos estén muy bien integrados. Vamos a añadir el siguiente ingrediente a la mezcla anterior. Son 7 huevos tamaño M. Vamos a echarlos uno a uno sin dejar de batir y a esperar a que se integre uno para echar el siguiente, y así hasta completar los 7 huevos y que nos quede una especie de crema con todos los huevos bien integrados en el queso y el azúcar. Ahora vamos a coger 25 gramos de harina de trigo todo uso y lo que vamos a hacer es tamizarla y a integrarla completamente en la mezcla anterior. Ya solo nos queda un ingrediente, que es la nata. 500 mililitros de nata líquida para montar, mínimo 35% materia grasa. Vamos a ir echándola poco a poco sin dejar de batir hasta integrarlo y que nos quede una crema. No os preocupéis porque va a quedar líquida, es normal. Esta tarta es así, la mezcla tiene que quedar como una cremita medio líquida. Y una vez que tengamos bien integrada la nata y nos quede esta cremita, lo que vamos a hacer es echarlo en el molde que teníamos forrado y reservado. Lo vamos a echar todo bien y nos lo vamos a llevar al horno. Vamos a hornear esta tarta, esta cremita que nos ha salido y tenemos en el molde, a 210 grados centígrados, calor arriba y abajo, sin ventilador, durante 50 minutos. A los 30 minutos veréis que la tarta empieza a dorarse, a tomar ese color característico de la tarta de la viña. No pasa nada, no panique. Vamos a coger papel de aluminio, lo vamos a colocar por encima, vamos a cerrar el horno y vamos a esperar a que termine los 20 minutos restantes. Y una vez que terminen estos 20 minutos, vamos a apagar el horno, vamos a dejar la puerta entreabierta y vamos a dejar que enfríe ahí la tarta durante 4 horas mínimo. Cuando la tarta ya hayan pasado esas 4 horas dentro del horno entreabierto y haya templado, enfriado, vamos a sacarla y la vamos a meter en la nevera otro mínimo de 4 horas. Yo os recomiendo lo que he hecho yo, que es hacerla de un día para otro. Lo he dejado toda la noche en la nevera y cuando ya al día siguiente ya he notado que estaba bien fría, la he desmoldado, la he pasado a un plato con ayuda del papel, bueno, a un soporte de tartas con ayuda del papel que tengo bonito de cristal, y luego le he retirado el papel poco a poco. Rompe muy fácil y es muy fácil de retirar. Luego cortamos un trocito y a disfrutar. Fijaros cómo queda por dentro de bonita, que es deliciosa.
Muchas gracias al restaurante La Viña por haber inventado esta tarta, porque os digo que esta tarta de queso vasca, si no la hubiesen inventado, habría que inventarla, porque lo mejor que tiene, aquí la veis un poquito, pues solo las imágenes y cómo queda, pero cuando la probéis vais a morir de amor, os lo digo yo. Bueno, que ya sabéis que siempre os pido un like, que es un favor que me hacéis, que no es una cuestión de ego, que por favor es porque YouTube ya no muestra los vídeos que no tengan likes e interacciones sociales. Por eso es tan importante para nosotros que le deis like, que si no estáis suscritos os suscribáis y activéis la campanita y sobre todo que dejéis un comentario aquí abajo diciéndome qué os parece esta tarta de queso La Viña, esta tarta de queso riquísima de San Sebastián, y si la habéis hecho, cómo os ha quedado, o todas las dudas que tengáis sobre esta u otras cuestiones culinarias. Y yo ya me despido hasta el próximo vídeo. Un besito.